Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este miércoles 17 de marzo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla de su televisor. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. De los casos que están en la sala de casación penal se mantienen paralizados por falta de magistrados suplentes. Son más rentables en el tiempo y no contaminan. Esas son las principales bondades de los carros eléctricos. Le contamos los detalles en la segunda entrega de un trabajo especial de la periodista Julieta Cambronero. Hoy le dieron segundo debate a la reforma a la ley de penalización de la violencia contra la mujer, que establece que asesinatos de mujeres en manos de sus ex también serán femicidios. Hablamos del tema en entrevista. El gobierno ya tiene listo el proyecto de ley que busca declarar feriado el Día del Padre este año y se disfrute el lunes. La justicia penal puede que sea cumplida, pero definitivamente no es pronta, ya que 40 de los casos que están en la sala de casación penal se mantienen paralizados por falta de magistrados suplentes. La Asamblea Legislativa tiene pendiente el nombramiento de 8 magistrados suplentes y, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Nombramientos del Congreso, la elección se postergaría varias semanas más. Recién podrían elegir hasta la tercera semana de abril. Vamos ahora a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz, quien está frente a la Corte Suprema y desde allí nos informa. Buenas noches, Andrés. Quienes tienen un reclamo pendiente de casación deberán esperar todavía más. Así es, don Ernesto, buenas noches para usted y para los televidentes. Como usted lo dijo, estamos fuera de la Corte Suprema de Justicia y es que es precisamente en este lugar donde el lunes anterior, en sesión de Corte Plena, la magistrada vicepresidenta de la Corte y presidenta de la Sala de Casación Penal, doña Patricia Solano, es quien da a conocer a sus compañeros que están sin magistrados suplentes y que a raíz de la incapacidad de uno de los magistrados propietarios de Álvaro Burgos es que la sala tercera queda paralizada desde ese momento. Esto porque no hay magistrados suplentes en este momento, por lo tanto no se puede conformar la totalidad de los magistrados en la sala de casación penal y con eso tener sus audiencias para realizar los análisis de las apelaciones. Un circulante de 421 casos es lo que tiene en este momento la sala tercera, sin embargo de esos son 40 los que quedarían paralizados por no haber magistrados suplentes. Veamos. Desde diciembre anterior, la Sala de Casación Penal, es decir, la Sala Tercera, se quedó sin magistrados suplentes. El último vencimiento se dio el 7 de diciembre del 2020. Desde entonces la sala funciona con los 5 magistrados propietarios. Sin embargo, este lunes se incapacitó el magistrado titular Álvaro Burgos, por cuanto la sala se desintegró y sin suplencias no puede funcionar. En razón que por la desintegración a la que he hecho alusión no podemos entonces sesionar y en consecuencia los asuntos, incluso con temas de personas privadas de libertad, no podemos pronunciarnos. Bueno, el primer llamado que yo debo hacer como presidente de la Comisión de Nombramientos a las autoridades judiciales es que envíen la lista de los postulantes suplentes a una magistratura con una mayor antelación. Inicialmente la incapacidad del magistrado va hasta Semana Santa, por lo que la Sala de Casación Penal se encuentra paralizada. Costa Rica Noticias supo que el circulante de casos apelados es de 421 causas, de las cuales 40 de ellos no podrán ser tramitados debido a la falta de suplentes, que reemplace a alguno de los titulares que no pueda participar por diferentes motivos, como por ejemplo inhibiciones o por conocimiento previo de las causas, entre otros.
El presidente de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Jorge Fonseca, diputado del Partido Liberación Nacional, señaló que la petición llegó a la Asamblea el 29 de octubre anterior y se conoció en el plenario el 2 de noviembre. Desde ese momento la comisión inició con el procedimiento que finalizó el pasado lunes con la aceptación de 6 candidatos al cumplir los requisitos. Ahora deberán realizar las audiencias con ellos, luego de publicar la lista en la Gaceta, y se estima que esos nombramientos podrían estar hasta la tercera semana de abril. Una vez que tenga la publicación realizada y considerando lo que el Poder Ejecutivo ha contemplado en este momento, que para ellos es la prioridad del conocimiento del proyecto de ley de marco de empleo público, y que pueda tener ya visualizado esas dos cosas, yo podría decirle a usted que en el peor de los casos, esos nombramientos estarían realizados y en conocimiento del plenario para la tercera semana de abril. Los magistrados suplentes son elegidos por un periodo de 4 años. Recordemos que los magistrados suplentes se eligen de la siguiente manera. La Corte realiza una lista de recomendaciones que es enviado a el plenario. Es en la Comisión de Nombramientos quienes ellos realizan el análisis completo de estas personas recomendadas, y después de realizar todo este análisis, quienes hayan cumplido con los requisitos es quienes les realizan las entrevistas. Son estas audiencias que decía el presidente de la comisión, que ya está listo para realizarse. Primero se publica en el diario oficial La Gaceta la lista de las personas que cumplieron con todos los requisitos, si hay alguna objeción o no de las personas, y posterior a eso comienzan con las entrevistas. Es por eso que señala que será en el peor de los casos hasta la tercera semana de abril cuando se pueda elegir. Mientras tanto, la sala tercera está sin la cantidad necesaria de magistrados para poder funcionar y se encuentra paralizada en este momento. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Es un tema muy importante de una sala importantísima que en este momento está paralizada y que hay causas que no se pueden ver debido a la falta de magistrados suplentes que puedan reemplazar a los propietarios, y en este caso en particular a la incapacidad de un magistrado propietario de la Sala de Casación Penal. Don Ernesto. Muchas gracias, Andrés. Sí, definitivamente es un tema importantísimo. No hay que olvidarse que la Sala de Casación Penal regula en muchos casos la libertad de las personas que están con un reclamo y que pueden estar privados de su libertad por un tiempo, por ahora, indefinido. Muchas gracias, Andrés Ortiz. Cambiamos de tema. Son silenciosos, más rentables en el tiempo, tienen una mecánica más sencilla y además no contaminan. Estas son algunas de las ventajas que ofrecen los carros eléctricos. Hoy, en la segunda entrega de los reportajes elaborados por la periodista Julieta Cambronero, vamos a hablar sobre la ley de incentivos para estos vehículos. Vamos a conocer más sobre esta tecnología y también sobre los mitos que aún rodean a los autos eléctricos. En la primera entrega les contamos que la posibilidad de adquirir vehículos eléctricos en el país es casi exclusiva para las personas de mayor poder adquisitivo, ante el alto precio de esta tecnología y los menores beneficios fiscales que se otorgan a los autos usados, lo cual hace poco atractivo el adquirir estos últimos. Pese a esto, la rentabilidad del auto eléctrico es mayor en el tiempo si se compara con uno de combustión. En esta segunda parte les mostraremos las principales diferencias a nivel mecánico de estas dos tecnologías, conoceremos el criterio de los especialistas en el tema y las diferencias de costos en varios rubros. El vehículo eléctrico se compone principalmente de una batería que almacena la energía, la cual pasa al motor eléctrico que la transforma en energía mecánica con la que impulsa el carro. Al no tener un motor de combustión, el carro eléctrico no genera ruido, no vibra y no emite humo. Estos automotores se cargan por medio de un tipo de pistola, que ya lo traen tanto nuevos como usados, que se instala en un conector del hogar llamado toma corriente, o bien en los llamados cargadores rápidos, que se han dispuesto en varios puntos del país por parte de empresas como el ICE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Dependiendo de la capacidad de la batería, así será el costo de energía que consuma y el recorrido que podrá hacer el vehículo. El vehículo eléctrico es más rentable en el tiempo
porque tenemos una reducción de gastos de combustible, ¿verdad? Entonces tenemos una electricidad que es mucho más barata, un vehículo que es más eficiente, una disminución en costos de mantenimiento. Entonces al final del periodo es más rentable. Un carro eléctrico nuevo tipo sedán con una batería de 38.3 kWh de capacidad podría recorrer 300 kilómetros con una inversión de solo 2.585 colones, considerando un costo por kilovatio de 67 colones con 51 céntimos por kilowatt-hora. Mientras para hacer ese mismo recorrido con un vehículo similar, pero a base de combustión, se requiere una inversión de 27.600 colones. Esto considerando que se requieren 43 litros para llenar el tanque, a un precio de 643 colones por litro. Es importante destacar que el kilometraje puede variar dependiendo de la potencia del motor o la conducción en un carro de combustión. Ahora bien, esa diferencia se amplía significativamente en 1 o 5 años. Si el costo por día de cargar un auto eléctrico es de 2.585 colones, en un año representará un gasto promedio de 943.000 colones y en 5 años esa cifra representará 4,7 millones de colones si se tuviese que cargar todos los días el carro. En uno de combustión, si llenar el tanque cuesta 27.600 colones por día, en un año serán 10 millones de colones, mientras que en término de 5 años, esa cifra se elevará a 50,3 millones de colones. Aun cuando se tenga que llenar el tanque solo la mitad de ese tiempo, la cifra seguirá siendo muy alta. En los costos de mantenimiento también hay grandes diferencias. Por ejemplo, en un auto eléctrico usado por año se invertirán en promedio $300, es decir, 183.000 colones por cambio de líquido de frenos, filtro de aire y algún imprevisto. Este costo no contempla un daño por un accidente. En un carro de combustión, el mantenimiento preventivo por año rondaría los $2.000, es decir, 1,2 millones de colones por cambio en los filtros de aceite, de combustible, de aire, cambios de aceite en el motor y en la caja de cambios, así como la sustitución de la batería. El carro eléctrico tiene menos piezas móviles que un carro de combustión interna. Estamos hablando de 2.500 piezas móviles en un carro de combustión interna y únicamente 20 o menos piezas móviles en un carro eléctrico. Eso desde el punto de vista mecánico le facilita porque es una mecánica más sencilla, son menos piezas que te van a fallar. Entonces el carro siempre se va a mantener en mucho mejor estado si lo comparas a uno de combustión interna. Leila Navas y su familia compraron un taxi eléctrico hace 2 años y desde entonces solo le han cambiado las llantas, algo que con la crisis de la COVID-19 se ha convertido en un alivio. La unidad me ha respondido muy bien durante este tiempo. Realmente prácticamente pues solo cambio de llantas y con esos tiempos de crisis con los taxistas por lo menos he salido con los pagos. Eso se debe también a que la unidad es muy viable a no gastos. Y sí, muy contenta también con lo del asunto climático, claro que sí, feliz de saber que esta unidad está aportando su granito de arena. Al ser una tecnología poco conocida o bien por la costumbre de ver y tener solo carros de combustión durante décadas, existen varios miedos o mitos respecto al carro eléctrico. Uno de ellos, y el principal, es la duración de la batería. En un auto nuevo, el periodo de vida útil o tiempo en el cual el dispositivo dará el 100% de su capacidad según el fabricante es en promedio de 8 años o 160.000 kilómetros, pero no quedará sin funcionar luego de ese periodo, solo disminuirá su capacidad. Así lo explica Federico Rodríguez, director del Instituto Tecnológico Automotriz en Cartago, el primer taller de autos eléctricos que en enero de este año inició junto al Tecnológico de Costa Rica un programa para la formación de técnicos en diagnóstico y reparación en autos eléctricos. No es que está mala cuando han pasado esos periodos de tiempo, es que ella va a haber perdido un 30% de su capacidad, pero la batería está buena, es una batería que puede tener una vida útil de unos 25 años. Otro de los temores es la potencia o fuerza del vehículo eléctrico. Tras una prueba hecha con un auto usado año 2017 tipo sedán y de fabricante americano, en una pendiente el carro alcanzó una velocidad de más de 50 km por hora en 10 segundos. Podemos ver que no hay un flujo corriente. Vean la pendiente en la que estamos. Cualquiera diría que pereza, primera, segunda, me voy a quedar ahí botado. Y no va a aflojar, y no va a aflojar, y no va a aflojar. El motor eléctrico es una máquina maravillosa, es robusta, sencilla,
pero sobre todo tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia, tiene un torque impresionante. En cuestas no tiene ningún problema, ya está más que demostrado. Es un vehículo que responde, tiene una entrega de potencia desde cero, no necesita caja de cambios porque es tan fuerte que no necesita multiplicar la fuerza. Para los conocedores en el asunto, el vehículo eléctrico debe ser probado para romper los temores, por lo que tanto las agencias de los autos nuevos, así como de los importadores de usados, ponen a disposición las unidades con ese fin. Vamos ahora a una pausa, pero al volver le contamos que hoy le dieron segundo debate a la reforma de ley de penalización de la violencia contra la mujer y se estableció que los asesinatos de mujeres en manos de exparejas también serán considerados femicidios. Al volver de la pausa, hablamos del tema en una entrevista. No se vaya de la señal del 13, que ya volvemos. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, presentamos, gracias al Centro de Producción Cinematográfica Costarricense, un especial de cortos sobre la pandemia. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había empezado la pandemia. Humberto tiene 84 años, vive en un hogar de ancianos en Limón. He pensado mucho en él durante la pandemia. Este jueves 18 a las 9 de la noche y el domingo 21 a las 11 de la mañana, aquí en 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El teletrabajo llegó para quedarse hace mucho tiempo, pero con la pandemia por la COVID-19 pues es una realidad en la que viven muchísimas personas, empresas e instituciones. Esto ha conllevado una serie de ventajas, pero también tiene muchos retos, muchas cosas que hay que hacer para asegurarse de que la prestación de servicios y venta de productos a través de las modalidades virtuales y el teletrabajo y todo esto pues tenga un efecto positivo para tanto para las empresas, las instituciones, las personas teletrabajadoras y sobre todo para la clientela en general. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 19 minutos vamos a repasar cómo cerró la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 607 colones con 43 centavos. El precio del dólar para hoy en la venta, 613 colones con 58 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. El femicidio es quizás la forma más extrema de violencia contra las mujeres. El año pasado en Costa Rica 38 mujeres murieron en forma violenta. ¿Cuántas de esas muertes fueron femicidios? ¿Cómo se califica la muerte violenta de una mujer? ¿Por qué es o no femicidio? Hoy en la Asamblea Legislativa se aprobó un cambio importante sobre este tema y para hablar de esto invité a la diputada por el Partido Acción Ciudadana, Nilsen Pérez. Buenas noches, diputada Pérez. Bienvenida a Costa Rica Noticias.
Muy buenas noches, un gusto estar con usted y con su estimable audiencia. Efectivamente, el día de hoy hemos dado un segundo debate al expediente 21.793, que es precisamente para regular, porque el femicidio estaba única y exclusivamente aplicable para cuando una mujer era lamentablemente, digamos, asesinada por su esposo o por su compañero en una unión de hecho. Otras figuras no calificaban. Entonces, con este proyecto lo que se viene a decir es atender una relación o un vínculo de pareja, ya sea matrimonial o unión de hecho. También se agrega en caso de que sea noviazgo, que haya una convivencia, inclusive una relación de no convivencia casual o análoga, como le llamamos, cuando media divorcio, separación o ruptura, porque inclusive antes solo cuando estaban casados o mantenían la relación o el vínculo, y en cambio ahora se aumenta el tipo de relaciones, pero también puede ser una vez que se haya disuelto esa relación o ese vínculo. Diputada, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema gravísimo en el país y en el mundo. Se habla muchas veces de que por temas semánticos hay un subregistro. En términos prácticos, ¿cuál será el efecto de este cambio más allá de lo semántico? Bueno, que se van a poder considerar femicidios en el marco del artículo 21 de la Ley de Penalización, aquellos también que sean cometidos por un exmarido, un exnovio, o por un amigo que una tenga una relación o un vínculo con una persona, ya sea permanente, casual, ocasional, o de convivencia o no convivencia. Entonces, otras formas de convivencia, otros vínculos también van, si sucede un homicidio con otros vínculos, para poner a veces un novio, todo eso va a calificar, o que se termine ese vínculo con ese novio. Entonces es mucho más amplio el concepto, porque en este momento solo estaba siendo tipificado como femicidio si era por el esposo o la pareja de unión de hecho. Y si había una ruptura, ya no calificaba. Entonces se amplía. Esto lo que va a implicar es un mejor registro y ponernos en sintonía con la Convención Belén do Pará, que es el marco de convencionalidad, que es nuestra obligación a nivel internacional. Doña Nielsen, durante la pandemia la violencia intrafamiliar creció. Muchas mujeres que salían a trabajar perdieron el empleo o ya no salen a trabajar porque teletrabajan. ¿Qué herramientas tienen estas mujeres disponibles para obtener ayuda en casos de violencia? Bueno, usted lo dice muy bien. Realmente a veces las mujeres al estar en la casa están con su victimario, están con su enemigo. Las casas no siempre son espacios seguros para las mujeres. El INAMO ha puesto a disposición de las mujeres un conjunto de herramientas, de teléfonos donde pueden llamar del 911 y un conjunto de teléfonos para poder no solo denunciar, sino también para poder dar asesoría y orientación a las mujeres. Bueno, ojalá que si alguna de las mujeres que está en esta situación de violencia nos está viendo en este momento, sepa que puede acudir al INAMU, que tiene distintos canales para pedir ayuda, porque se trata de algo que cuando avanza puede efectivamente incluso terminar con su vida. Muchísimas gracias a la diputada Nielsen Pérez. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Cambiamos de tema. Una reforma al Código Penal del año 2014 permite que ahora se pueda dictar el seguimiento electrónico a personas que son condenadas a penas menores de 6 años de cárcel. Debido a esta reforma, la Fiscalía General ordenó desde el 2019 que sus fiscales siempre valoren si es factible o no la sustitución de la pena. Esto fue lo que planteó la Fiscalía en la petitoria que realizó en el juicio contra de Celso Gamboa, Berenice Smith
y Johnny Araya por el presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía pidió al tribunal que se imponga la pena de 5 años de cárcel para Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, en esa misma solicitud argumentaron que de acogerse sus pretensiones no se opondrían si el tribunal decide sustituir la sanción de cárcel por la del seguimiento electrónico con tobillera. El Ministerio Público ha analizado las condiciones objetivas de los imputados, ha analizado las condiciones concretas y con respecto a la posible sustitución de la pena, considera que no existen razones para oponerse a la misma en caso que el tribunal llegue a poder determinar, y esto sí es una obligación que tiene que hacer el tribunal y que corresponde a la defensa demostrar, que se cumplen con los requisitos objetivos para el beneficio de la sustitución. En el año 2014, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y creó el artículo 57 bis, donde se señala que las penas de menos de 6 años de cárcel pueden ser sustituidas por el seguimiento electrónico, siempre y cuando se cumplan los requisitos, por ejemplo, que sea la primera condena y que no sean delitos violentos. Sin embargo, la Fiscalía General ordenó mediante la circular 09 ADM 2019 que los fiscales siempre valoren este supuesto en su conclusión punitiva. Es un tema, repetimos, de legalidad. Es el legislador quien estableció esa obligación. Nosotros como funcionarios públicos estamos pues restringidos a la ley y al ámbito de aplicación que la ley nos da en ese sentido. Y como le mencioné, en todos los casos y de acuerdo a la evaluación de riesgo de la estrategia de litigio, si optamos por no mencionar un tema en particular, que eso podría conllevar la nulidad del juicio posteriormente, es donde tenemos que valorar y, por supuesto, actuar de manera conteste con los fines procesales que nosotros perseguimos. De acuerdo con el fiscal, los jueces tienen por obligación positiva de referirse a este supuesto y de no hacerlo existe la posibilidad de que pueda anularse el juicio. Por ese riesgo procesal es que la Fiscalía lo valora. Y si el tribunal no hace ninguna manifestación en por qué sí la da o no la da, tiene que hacer una fundamentación, es una causal de falta de fundamentación que genera la nulidad de la resolución y eso conllevaría otra vez devolvernos a etapa de debate, otra vez tener que evacuar todos los testigos. Entonces vemos que es un riesgo que no es mínimo, sino que es importante. Los abogados del alcalde Josefino pidieron que se declare sin lugar la demanda penal y la acción civil planteada contra Araya, solicitando de manera respetuosa se declare sin lugar la demanda civil planteada, pero además, que se condenen costas por la presentación de una demanda que es infundada, que no tiene pruebas, que incumple aspectos formales, aspectos técnicos y que los hechos además quedaron y quedarán acreditados como completamente lícitos. Para este jueves iniciarán las conclusiones de la abogada de Celso Gamboa. En lo que va del año, 16 menores de edad se han intoxicado por el consumo de marihuana, 2 más que en todo el 2020. Los últimos en sumarse a la lista fueron los 6 niños, junto con 6 adultos, que este martes ingresaron a emergencias del Hospital de San Carlos luego de consumir gomitas con cannabis. Solo en lo que va del año se han registrado 16 menores intoxicados por el consumo de cannabis, 2 más que los registrados durante todo el 2020. Así lo reportan los datos del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. De seguir en esa ruta, para finales de este año tendríamos un incremento de hasta 450% en los menores de edad envenenados con marihuana. La alerta en este tipo de atención se da luego de que este martes 6 menores de edad, incluido un bebé de 9 meses, y 6 adultos se intoxicaran al consumir gomitas con droga en la Fortuna de San Carlos. Los menores y los adultos consumieron las golosinas sin saber que éstas contenían droga. La prueba de toxicología realizada en el hospital detectó que se trataba de cannabis. Se le realizaron a todas exámenes para buscar toxicología y fueron positivos por cannabis. De todos, el paciente que más delicado fue el niño de 9 meses que presentó una depresión respiratoria, la cual fue atendida por nuestros pediatras. Actualmente todos se encuentran estables en observación, eso sí, ya el Hospital San Carlos, el personal del Hospital San Carlos se encargó de poner la denuncia ante el organismo de investigación judicial y hacer también las coordinaciones respectivas
con el Patronato Nacional de la Infancia. Los dulces, al parecer, fueron encontrados en la habitación de un hotel de la zona, donde laboraba uno de los adultos, quien las tomó y llevó a su casa para compartir con sus hijos y nietos. Sin embargo, sí se ha determinado que este producto no lo venden en La Fortuna. Más bien se presume que los huéspedes lo habían traído de Estados Unidos, donde este producto en apariencia tiene venta libre. De momento es un caso fortuito, no hay ningún otro caso similar que se esté investigando ni que se haya investigado en la zona. Pese a que esta es la primera vez que se da una intoxicación con gomitas con droga, en el centro médico sí confirman que es frecuente la atención de pacientes intoxicados con marihuana. Sí, desdichadamente con alguna frecuencia estamos recibiendo este tipo de casos. Y bueno, pues nos preocupa realmente porque bueno, el caso de ayer casi que extralimita la reacción que pueda tener nuestro personal de planta. Por eso nos vimos en la necesidad y obligación de llamar a colegas, a acudir a colegas que de manera desinteresada llegaron y abordaron todos los 12 pacientes. Datos del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones registraron en el 2020 un total de 229 intoxicaciones. De ellas, 129 se debió a la ingesta de marihuana y de ellos 14 eran menores de edad. Mientras que solo de enero a la fecha ya se contabilizan 76 intoxicaciones y de ellas 54 fueron por cannabis, de los cuales 16 se resultaron ser menores de edad. Esto es algo muy serio. El año pasado tuvimos en total de niños intoxicados por ingerir productos que contienen marihuana 14 casos. Y a lo que vamos de este año, al corte del 16 de marzo, ya tenemos 16 niños intoxicados. Y hablemos de niños menores de 1 año ya en estas cifras, ¿verdad? Que esto es algo alarmante. Ramos explicó que cuando la marihuana es consumida y no fumada, sus efectos pueden aparecer de forma tardía, generando así picos de hasta 3 o 4 horas luego de su consumo. Esto hace que una persona se pueda intoxicar más fácilmente. Por ejemplo, una simple galleta con marihuana puede tener varias veces la dosis recomendada para un adulto, especialmente un niño. Pero cualquier persona que consuma una galleta con marihuana puede tener efectos de una sobredosis o de toxicidad. Puede manifestar síntomas como desorientación, alteraciones en la conciencia, alteraciones en la percepción, vómitos, diarrea y lo más peligroso, problemas respiratorios como apneas y problemas cardíacos. La experta solicita a los adultos que consumen cannabis, aunque esta no está regulada en Costa Rica, mantenerlos en lugares seguros y tratarlos con el cuidado de productos peligrosos. En caso de emergencias por intoxicación, puede llamar a la línea gratuita 800-46-86-9422. Si se trata de síntomas más graves, no dude en llamar al 911. Con urgencia, la Caja Costarricense del Seguro Social busca, mediante inventario, concurso o proveedores directos, adquirir guantes de nitrilo. Los hospitales están en crisis por la escasez de este valioso insumo médico que falta a nivel mundial. Costa Rica enfrenta una nueva amenaza como parte de los efectos de la pandemia, la escasez mundial de guantes quirúrgicos, lo cual ha sucedido por varios brotes de coronavirus en 28 fábricas en Malasia, afectando las líneas de producción, así como el aumento de casos en Europa. Por esta razón, autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social buscan a toda costa poder suplir esta imperante necesidad médica. La gerencia de logística ha estado muy ocupada en resolver la situación, ha estado valorando disponibilidad de guantes de inventario en diferentes proveedores, está en contacto constante con la Contraloría General de la República para cuando necesite un permiso, una autorización para hacer compras. En este momento hay 18 concursos encaminados en SICOP, en hospitales para la adquisición de guantes.
Y también hay algunas unidades de hospitales que tienen inventario y donde se está redistribuyendo ese inventario en la red de servicios precisamente para mantener el stock suficiente en estos centros mientras se logra la adquisición de el número que requerimos de guantes de nitrilo. Según Macaya, por el momento la institución no cuenta con problemas con la disponibilidad de mascarillas o respiradores N95 como ocurrió en el pasado. En cuanto a mascarillas y respiradores, lo que me indica el doctor Esteban Vega de la O, gerente de infraestructura AI, es que estamos bien en ese tipo de producto. En cuanto a batas, ha habido un atraso en una de las compras por una congestión que hay en el puerto de Manzanillo de México. Y entonces el proveedor de esas batas está trayendo, estos son batas nivel 3, está trayendo un adelanto por aire para garantizar el suministro en la caja. En la entidad señalan que por el momento, tanto en el tema de las batas como de los guantes de nitrilo, se está usando el inventario existente en los centros de salud, mientras que se logra resolver el tema a nivel internacional y así mantener un abastecimiento adecuado a toda la red de servicios de la caja. Al regresar de la pausa, le contamos que el gobierno ya tiene listo el proyecto de ley para declarar como feriado el Día del Padre de este año y lograr así que se disfrute el lunes libre. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. En el próximo capítulo de Fábrica Standy. El médico me dijo, aprendete la cara de algún desconocido de memoria y dibujala todos los días. Eso te va a hacer bien. ¡Ay! ¿Qué me tocas? Me volvés loca, nene. ¿Por qué no me das bola, Gina? Mira, yo no te quiero de amigo, no te quiero de amante, no te quiero de novio, no te quiero de nada. Me haces mal, Romero. Necesito divertirme un poco, salir, pasear, caminar, tomar un poco de aire. Está bien, pero acá no es el lugar. Este no es el lugar, ¿entendés? Acá hay familias, este no es un lugar para vos. ¡Andate, Pedro! Fábrica Standy, el viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves a partir de las 8 en punto de la mañana los esperamos en Café Nacional en horario especial de 8 a 9:30 de la mañana. A las 8:30 arrancaremos Aprendo en Casa y les dejamos los materiales que vamos a utilizar. Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y los de la mata se quiebra. Porque aquí estamos en tierra. Mujeres con Voz, un espacio del Instituto Nacional de las Mujeres creado por mujeres para mujeres. Conoce tus derechos, infórmate, empodérate, transforma y conquista el mundo. Mujeres con Voz, este miércoles a las 9 de la mañana, en vivo por el Facebook del INAMU, con repetición este jueves a las 11 de la mañana por 13, Costa Rica Televisión. De la noche con 39 minutos. Seguimos en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. El gobierno ya tiene listo el proyecto de ley que busca declarar feriado el Día del Padre de este año y lograr así que se pueda disfrutar como libre ese lunes.
El Poder Ejecutivo afina los últimos detalles para enviar a la Asamblea Legislativa en las próximas horas el proyecto de ley que pretende declarar feriado el Día del Padre de este año y que se disfrute el lunes. Este feriado sería de pago no obligatorio y según el Ejecutivo, la intención es incentivar el turismo local con un fin de semana largo el próximo mes de junio. Hoy estoy firmando ese proyecto y está siendo presentado también a la corriente legislativa para tenerlo aprobado a tiempo y que el Día del Padre se celebre como un día feriado trasladado el lunes y nos genere un fin de semana largo en el mes de junio. Los diputados están a la espera del texto para conocer los detalles, aunque ya hay algunos que se oponen al mismo. Sé que este momento no está para que hagamos más feriados, ni siquiera de pago no obligatorio, porque al final en la práctica eso lo que implica es que existe más gasto y más dificultad para las empresas. De manera que hay que ponerlo en la balanza y bueno, esperaremos a que entre el texto para conocer detalles. El turismo no se puede reactivar con 500,000 desempleados, ni se puede reactivar en la crisis económica que nos tiene este gobierno pagando impuestos por todo. La única manera es favorecer a la familia costarricense con un día de la familia y que ojalá hayan suficientes promociones para abaratar el costo que es uno de los países más caros de América, optar por ir a cualquier lugar a pasear. Hay que revisarlos y pues si se está apoyando, tiene un apoyo mayoritario y es en beneficio del turismo, va a darse el trámite correspondiente como sucedió con el 1 de diciembre, siempre y cuando no haya una afectación económica y sea en pro de reactivarnos. Por tradición, el Día del Padre se celebra en nuestro país el tercer domingo de junio. Este año sería el 20 de ese mes. Vamos ahora a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener en unos minutos en Deportivas del 13, 8:30 de la noche. Me acompaña aquí en el set Andrea Salazar. Inicia preolímpico de la Sele. Así es, ¿qué tal, don Ernesto? Buenas noches. Buenas noches y también a usted que nos acompaña aquí en Costa Rica Noticias. Un gusto saludarle. Como usted bien nos dice, ya está cerca de arrancar este torneo a la selección nacional que es dirigida por Douglas Sequeira. El tema con la selección preolímpica es que ha sido muy complicado poder acceder a Juegos Olímpicos para Costa Rica. De los últimos 3 intentos que se ha hecho, adivine cuántos se han logrado. No me ponga a adivinar. Son 3. Deme datos. Solo 3 de 13. 3 de 3. Ajá, nada más, 3 de 13. Entonces ha sido incluso más complicado que acceder a un mundial mayor. Ese es el tema que tenemos. Vamos a ver cómo nos va este año y ver si vamos a tener una representación allá en Tokio. ¿Cómo pinta el equipo? ¿Cuál es la situación del equipo? ¿En qué condiciones está? Pues bien, se podría decir que esta selección preolímpica pues tiene jugadores bastante experimentados. Hemos visto que al menos algunos equipos grandes han estado reforzando también muchos de los jugadores más jóvenes, por decirlo así, y por supuesto que también van acompañados de la experiencia, pero bueno, van a verse las caras con equipos que son también bastante complicados, don Ernesto, pero vamos a tener más información también porque hoy las autoridades de gobierno, también presidentes de la Federación Costarricense de Atletismo, de Ciclismo, de Triatlón, tuvieron una reunión y están proponiendo un plan piloto para reabrir las vías públicas y ver si podemos tener nuevamente lo que es atletismo de ruta, ciclismo de ruta y también el triatlón, que desde que empezó la pandemia no han podido tener acción, a menos de algunos torneos que se han podido hacer en lugares cerrados. Qué bueno, porque son deportes con poco lobby, ¿verdad? Tienen pocos padrinos y eso cuesta que se vuelva a mover. Así que bueno, excelente que podamos volver a tener el deporte que se vaya restableciendo. Así es, don Ernesto, muchas gracias. Eso es lo que tenemos a las 8:30 de la noche. 8:30 Deportivas del 13. Gracias, Andrea Salazar. A usted. Cambiamos de tema. La Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional para pedir cuentas al Instituto Mixto de Ayuda Social, al IMAS, por una supuesta inacción con las solicitudes del bono Proteger. Según el ente defensor, más de 200.000 peticiones están sin tener respuesta por parte del IMAS.
La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, recurrió a la Sala Constitucional en favor de más de 260,000 habitantes que no recibieron respuesta por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, conocido como el IMAS, ante la solicitud del bono proteger. Dicha acción tiene como objetivo que se ordene a la administración resolver y contestar cada una de estas solicitudes, las cuales desde abril del 2020 a la fecha se encuentran en estado de trámite, validación y análisis en las plataformas del IMAS. Esto pese a que el gobierno anunció que ya no se girarán más recursos para este programa. La Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional en nombre de más de 200,000 habitantes que presentaron solicitudes del bono proteger y que desconocen en qué estado se encuentra su trámite. En el año 2020, la Defensoría recibió 5.500 de solicitudes de intervención contra el IMAS y al momento de presentar el amparo, la Defensoría contabiliza un total de 1.260 denuncias de habitantes, cuya solicitud aún se encuentra sin resolver. La defensora resaltó que el IMAS debe entender que quienes denuncian no son un simple número, pues se trata de habitantes que pasan los meses y no reciben resolución respecto a la solicitud de este bono proteger. No podemos permitir que miles de solicitudes sigan sin respuesta. El IMAS debe entender que no son un simple número. Se trata de habitantes que pasan los meses y no reciben resolución respecto a su solicitud del bono proteger, mientras que viven día a día la precariedad de verse sin una fuente de sustento. Confiamos en que la Sala Constitucional ordene a las autoridades a dar respuesta como todas las solicitudes. Como Defensoría estamos comprometidos en llegar hasta las instancias judiciales que sean necesarias en defensa de las y los habitantes de nuestro país. En el recurso de amparo, la Defensoría sostiene que al 8 de enero del presente año, la plataforma del bono proteger contabilizaba más de 1 millón de solicitudes recibidas. De estas, a esa fecha, un 26% se encontraban en un proceso de análisis, es decir, un registro que aún está cursando por validadores del análisis de criterio. Un proyecto de ley busca que las municipalidades le perdonen las deudas a los contribuyentes. La iniciativa aspira a que los gobiernos locales condonen cargos, intereses y multas por concepto de impuestos, tasas y servicios municipales. La crisis económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19 incentivó al legislador social cristiano Pablo Heriberto Abarca a promover una iniciativa de ley que buscará que las municipalidades condonen las deudas a los contribuyentes. El planteamiento del social cristiano busca que los gobiernos locales condonen recargos, intereses y multas por conceptos de impuestos, tasas y servicios municipales. Básicamente es una autorización a las municipalidades para que en cuanto al tema de intereses y multas se puedan hacer arreglos extraordinarios. Sabemos que la situación económica ha sido complicada y que mucha gente ha perdido su empleo o ha cerrado su negocio. También establece una posibilidad de recalcular las patentes de acuerdo a las licencias, de acuerdo a la operación que haya tenido. Es decir, si un bar o un restaurante tuvo cerrado su operación durante varios meses, debería recalcularse a la hora de pagar a lo largo del año. La medida se aplicaría a las obligaciones contraídas entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre de este 2021. Según el proponente, esto será un bien para todas las partes. No solo hay un incentivo para el contribuyente, sino también para que las municipalidades reduzcan su pendiente de cobro. ¿Cuál ha sido el ambiente en las municipalidades de este proyecto? No sé si se puede conversar con alguno. Bueno, he conversado con varios alcaldes. En principio hay apoyo. Esperaría que las organizaciones gremiales empiecen a pronunciarse pronto. La condonación solo sería efectiva si los deudores pagan la totalidad del monto principal que deben o se acogen a un arreglo de pago. En Israel hallaron un manuscrito bíblico de 2000 años de antigüedad. El manuscrito fue descubierto en el desierto de Judea y el hallazgo fue calificado como uno de los más importantes desde que se hallaron los manuscritos del Mar Muerto. Al volver de la pausa le traemos los detalles de esta información.
Esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. ¡Vamos en buggy! ¡Woohoo! Nos vamos, aunque uno no quiera. ¡Vamos a la aventura! Amigo, cuando terminen el recorrido, adentro se van a encontrar con esta salida espectacular. La ruta de Enrique, los sábados a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Fuerza Latina, conozca a Andrea Padilla, la concejala animalista de Bogotá, que le declaró la guerra a los abusos. Porque la dignidad de los animales y sus derechos se defienden con acciones. Fuerza Latina, domingo 21 de marzo a las 2 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Se juntaron los más grandes. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, no importa el lugar donde vayas a estar. Acá en Costa Rica sí nos vamos a cuidar. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, por amor a tus padres, por amor a tus hijos. Y ten bien presente que la caja te lo dijo. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla. Y guarda, y guarda, y guarda, y guarda tu distancia social. Costa Rica se prepara para la Semana Santa y 13, Costa Rica Televisión también. Es por eso que le ofrecemos lo mejor de nuestra programación. Del 29 de marzo al 4 de abril, películas, documentales, transmisiones especiales, dedicadas a nuestra Semana Mayor. No se la pierda. Solo en 13, Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche con 52 minutos vamos a las noticias internacionales. En Israel hallaron un manuscrito bíblico de 2000 años de antigüedad. El descubrimiento se hizo en el desierto de Judea, en el sur de Israel. Israel desveló el martes fragmentos de un pergamino bíblico de 2000 años de antigüedad. Fue descubierto en el desierto de Judea, en el sur del país, durante excavaciones en una cueva de un acantilado de la Reserva Natural de Nahal Ever. Lo que encontramos son fragmentos nuevos de un pergamino que ya conocíamos, descubierto en la década de 1950 y comienzos de los 60. Pero lo que encontramos son nuevas partes del rompecabezas de este manuscrito bastante grande. El manuscrito es una traducción al griego de los 12 profetas menores de la Biblia. Según los investigadores, los fragmentos han permitido reconstruir pasajes de los libros de Zacarías y Nahum y podrían ayudar a profundizar en la historia de la traducción griega de la Biblia. La Autoridad de Antigüedades de Israel cree que el hallazgo es uno de los más importantes desde los manuscritos del Mar Muerto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide a los migrantes evitar viajar a los Estados Unidos mientras crecen las críticas por el aumento de la llegada de indocumentados a la frontera con México, incluidos miles de menores de edad que van sin acompañantes. Joe Biden pide a los migrantes indocumentados no viajar a Estados Unidos. El presidente se defendió el martes de las críticas de sus opositores, quienes culpan al mandatario de provocar un aumento en el flujo de personas en la frontera sur. Durante una entrevista con la cadena ABC News, Biden rechazó los señalamientos de republicanos que aseguran que fue su decisión de acabar con la política de mano dura de su antecesor Donald Trump, lo que provocó el incremento de llegadas. Justo ahora estamos en Matamoros, México, a solo metros de la frontera con Estados Unidos. Estamos fuera del que era el campo de migrantes en Matamoros, donde antes vivían hasta 3.200 migrantes. Hace tan solo 2 semanas el campo aún tenía gente, pero fue cerrado mientras comenzó a permitirse la entrada a Estados Unidos bajo las nuevas reglas de la administración Biden.
El gobierno de Biden busca desmantelar muchas de las políticas implementadas por Trump y quiere que el Congreso apruebe una amplia reforma migratoria para dar una vía a la ciudadanía a millones de indocumentados. El jefe del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, reconoció que Estados Unidos está en vías de registrar más personas en la frontera sur que en los últimos 20 años. En febrero fueron detenidas unas 100,000 personas en la frontera sur, entre ellas más de 9,400 menores no acompañados, un aumento del 28% respecto a enero según cifras oficiales. Mayorkas atribuyó el incremento de llegadas a los elevados niveles de violencia y corrupción en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. En el sur del continente, la periodista Ginette Bedoya, Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la UNESCO, acudió a la Corte Internacional de Derechos Humanos y responsabilizó a Colombia por el secuestro, violación y tortura que sufrió hace más de 2 décadas. La periodista Ginette Bedoya denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por su secuestro, violación y tortura ocurridos en el año 2000. La comunicadora tenía 26 años y trabajaba para el diario El Espectador cuando fue secuestrada por un grupo de paramilitares sobre el cual estaba investigando. Algunos miembros de estas milicias de ultraderecha desmovilizados en 2006 ya fueron condenados por estos abusos, pero según Bedoya se llevaron a cabo con la complicidad de agentes del Estado de alto nivel. Lamentablemente, el no poder tener libertad, el tener que andar escoltada, el hacer periodismo escoltada, el tener que ver todos los días en mi cuerpo las marcas de la violencia sexual y de la tortura, es algo que no permite cerrar este ciclo definitivamente, pero sobre todo la impunidad. La CIDH determina la responsabilidad de Colombia en la agresión que sufrió Bedoya, Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la UNESCO en 2020. La defensa del Estado alegó que los jueces de la Corte están sesgados, carecen de imparcialidad y anunció que los recusará. Mucha gente me dice que pase la página y que siga adelante. ¿Y cómo pasar la página si me siguen llamando, si me siguen enviando mensajes, si me siguen diciendo que lo que me pasó el 25 de mayo me gustó y que me lo van a volver a hacer? La CIDH, cuyos fallos son definitivos e inapelables, remitió este caso en 2019 por considerar que el Estado colombiano incumplió sus recomendaciones de investigar lo ocurrido y adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños. Según la comisión, el Estado sabía del riesgo que corría la periodista, pero no actuó para protegerla. Cambiamos radicalmente de tema. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos a la urraca, un ave emparentada con los cuervos, muy astuta, y se la conoce por despertar supersticiones dentro de la cultura popular. La urraca común habita en Euroasia. Es una de las aves más comunes en Europa y de las más inteligentes y astutas que se conocen, pues se ha comprobado que tiene un gran poder de comunicación con sus semejantes. La cabeza, el pico, la cola y las patas son de color negro. El pecho y buena parte de las alas son blancas. La cola cobra un matiz azul o verde metalizado y sus ojos son pequeños. Se alimenta de insectos y cereales, aunque también carroña, huevos y polluelos. La urraca es uno de los animales que más supersticiones de dichos populares tiene en la cultura popular, quizás igualada con el cuervo y el gato. En leyendas populares antiguas de Inglaterra cuentan que cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, todos los pájaros acudieron a consolarlo menos la urraca, por lo que se le maldijo eternamente. Cuando en Escocia observan este animal en una ventana, se dice que anuncia una muerte en la casa.
Una de las cosas que llaman la atención de estas aves es que almacenan en lugares que solo ellas conocen objetos brillantes por los que sienten una especial debilidad. Los estudios han demostrado que esta ave puede reconocerse en un espejo, capacidad que hasta ahora solo se había observado en primates, delfines y elefantes. A las 8 en punto de la noche llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con la directora del Museo Nacional, Rocío Fernández. Ahora que la pandemia cambió los consumos culturales y la circulación por la ciudad, ¿cómo restablecer la conexión de los museos con el público? Quédese en la señal de Canal 13 que ya volvemos con esta entrevista de fondo.